Hola, muy buenos días. Hoy es miércoles 27 de mayo y vamos a dar inicio a la clase de historia. En esta ocasión nosotros veremos las causas de la independencia de México. Nosotros tenemos que todo esto ocurrió o inició en el siglo XIX. En el siglo XIX se venían ya presentando algunas situaciones específicas que influyeron mucho en la Nueva España y en Europa, en España propiamente, que afectaron bastante y contribuyeron a que se gestara la independencia de México. Nosotros tenemos ¿qué ocurrió en la Nueva España? La Nueva España pues vivían siempre una situación económica y social muy difícil y en el siglo XVIII se agudiza más por una serie de situaciones que ahorita vamos a revisar. Se agudiza más la situación de la pobreza, la injusticia, el maltrato y obviamente la esclavitud. Eso es lo que ocurre en la Nueva España. Pero no hay que olvidar que también estaban ocurriendo fenómenos muy importantes en Europa. Y ahorita vamos a revisar cada uno de ellos, en qué consistió. Las reformas borbónicas. Esa fue una de las razones de algo que estaba ocurriendo en Europa y que afectó en la Nueva España. ¿Sí? Tenemos afecto en la Nueva España, influyó en esta situación. Las reformas borbónicas, la invasión de Napoleón a España. Acuérdate que España era el imperio dominante. Sin embargo, empieza a perder ese poderío debido a que empieza a incrementar el poder de los franceses con el emperador Napoleón. La destitución del rey Fernando VII, ¿sí? Empieza a disminuir el poder de España debido a que Fernando VII ya empieza a disminuir su mando porque enferma y empieza su proceso de muerte y de vejez y de poco mando. Pensamiento ilustrado es un movimiento que generó un cambio muy importante en Europa y que también llega hasta América. Veamos, la primera parte es el pensamiento ilustrado. El pensamiento ilustrado es la difusión del conocimiento científico. Aquí empieza a surgir el interés por explicar los fenómenos naturales y sociales a través de la ciencia. Se cree ya más en la lógica y en la razón, más que en explicaciones meramente divinas o religiosas. El pensamiento, los pensadores ilustrados o el pensamiento ilustrado creen que la búsqueda de la libertad y la igualdad entre las personas es una de sus creencias básicas, que es la libertad y la igualdad entre los individuos. De ahí surge también el cambio del autoritarismo de los reyes. Esa forma de gobierno cambia a la nueva forma de gobierno que es la república. Es un concepto diferente de gobernar en una sociedad. Entonces son muy, muy innovadoras las ideas del pensamiento ilustrado, en donde ya en la república, y esta es una de las influencias que tuvo Morelos y Pavón, José María Morelos y Pavón, y él creía en esto, precisamente les había yo mencionado,
ya en los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero eran ideas innovadoras que habían llegado a América y, bueno, marcaron el pensamiento de Morelos. Aquí también nosotros podemos observar las reformas borbónicas. Aquí, estas reformas es cuando muere el rey de España, Fernando VII, y como no tiene herederos, queda uno de sus familiares, ¿verdad? Queda como rey Carlos IV. Él hace todo un cambio porque se da cuenta que el emperador Napoleón Bonaparte va a invadir España. Entonces, para no perder, ¿verdad? Él se queda en su lugar, en el lugar que ocupaba su familiar, el rey Fernando VII. Entonces, ellos hacen todo un cambio en la administración de América. En la Nueva España y en América hay muchas colonias españolas, entonces aumentan el tributo a los indígenas, sacan todavía más enriquecimiento, se van enriqueciendo cada vez más, porque saben perfectamente que como se está debilitando el imperio español, pues hay que extraer de las colonias más y más. La autoridad del virrey está cada vez más restringida. Esa es una de las leyes que afectó mucho y va debilitando a España en sus colonias, que los virreyes ya no tenían tanto mando, ¿sí? No podían hacer cualquier cosa más que bajo la autoría del rey de España. Era menor la participación de los criollos empezaron a estar inconformes, porque ellos cuestionaban mucho de que al ser hijos de españoles, ¿sí? Al no estar mezclada la sangre con otras razas, sino ser sangre pura de españoles, con la diferencia solamente del lugar donde habían nacido, ¿sí? Ellos empiezan a estar inconformes, pero les reducen su participación, les dicen que ya no pueden ellos tener cargos altos. Entonces los criollos empiezan esta es una de las reformas que ellos modificaron, que los criollos no ocuparan puestos altos en las audiencias, en la Real Audiencia, ¿sí? Y otra cambio en las reformas es que empiezan a disminuir las órdenes religiosas. Esto significa que ya va a participar menos la religión, los obispos, los sacerdotes, ¿verdad? Ya no van a dar órdenes o mandatos en el virreinato, ¿de acuerdo? Entonces disminuye su participación. También aquí nosotros tenemos la invasión napoleónica a España. Esto ocurre en 1808. Se dice que en Francia el Napoleón Bonaparte es un emperador, pero él como emperador, él vuelve otra vez. Primero, Francia ya no creía en los reyes, ya no creía en la monarquía, ya habían estado superando eso. Pero de repente, cuando surge la presencia ya de Napoleón Bonaparte, él vuelve nuevamente a caer en la monarquía y se hace emperador, ¿sí? Entonces, él empieza a buscar la conquista de nuevos territorios. Por lo tanto, invade España por ser un imperio muy importante por muchos siglos, fue un imperio. Entonces, Napoleón lo que hace es invadir España y obliga al rey Carlos IV y a su heredero Fernando VII
a renunciar a la corona. Sí, les dice que ya no sean ellos los que manden en España, y coloca a su hermano José Bonaparte. ¿Sí? Napoleón es el hermano de Napoleón. ¿Ok? Entonces, esta situación ante los ojos de los criollos y de algunos indígenas, pues obviamente vieron a España mucho más débil, y eso generó, y todos los cambios, el pensamiento ilustrado, la ilustración, ¿verdad? Todo esto generó una mayor solidez en los pensadores mexicanos y propició la búsqueda de la independencia de la Nueva España. Ahora bien, el nacionalismo criollo. Aquí, el nacionalismo es creer mucho en su país. Entonces, los criollos, ya inconformes con todas las injusticias que se estaban cometiendo, pues ellos tomaron la bandera de ser más nacionalistas, ya no sentirse más de España, sino sentirse más de la Nueva España. Ahora sí, defender lo que es suyo, de lo que tanto lucharon sus padres al llegar aquí. Y entonces ellos, y tenemos el caso de Martín Cortés, como lo dijimos, el hijo de Hernán Cortés y de la Malinche. Entonces, los criollos inconformes por no tener acceso a altos cargos del gobierno y de la iglesia, querían tener el control del virreinato. Ellos querían ya poner un virrey. De esta forma surgen ya en Nueva España varias conspiraciones. Nosotros conocemos la conspiración de 1810, ¿sí? Pero hay otras conspiraciones antes. Una de ellas son los españoles mismos, ¿sí? No criollos, sino los españoles que ya vivían aquí en la Nueva España y que se oponían al virrey. Eso fue en 1808, pero no lograron hacer nada. Al contrario, los dominaron y los controlaron. Entonces, esa conspiración no funcionó. Luego, en 1809, los criollos, ahora sí, los hijos de los españoles, se oponen al virrey, ¿verdad? Y a los propios españoles. Bueno, en 1809, también en ese mismo año, también hay otra conspiración en Guanajuato por Ignacio Allende. Y recuerden que él es el que encabeza el movimiento militar, propiamente dicho, ¿sí? Y después, pues también no tiene muchos frutos o resultados a favor, ¿verdad? Bueno, entonces, sin embargo, en 1810, la conspiración en la ciudad de Querétaro, que es la que nosotros conocemos históricamente como la que más resalta, fue encabezada por Ignacio Allende, Miguel Domínguez, que era el corregidor, esposo de Josefa Ortiz de Domínguez, que llevaba su apellido, y Juan Aldama y Miguel Hidalgo y Costilla. Ellos son los personajes principales que realizaron la conspiración en el año de 1810. Y voy a leer una parte, un fragmento para concluir con este tipo de conspiración. En 1810 se organizó una conspiración en la ciudad de Querétaro, la cual fue encabezada por Ignacio Allende, Miguel Domínguez, Josefa Ortiz, Juan Aldama y Miguel Hidalgo y Costilla.
La conspiración de Querétaro fue denunciada ante las autoridades virreinales, quienes ordenaron la búsqueda y el arresto de los conspiradores. Pero antes de que fueran arrestados, Josefa Ortiz logró mandar un mensaje de advertencia a Ignacio Allende y a Juan Aldama, quienes se dirigieron al pueblo de Dolores para reunirse con Miguel Hidalgo. Ante la crítica situación, los conspiradores decidieron empezar la lucha armada. Así inicia el movimiento que conseguiría la independencia de México hasta 1821. Te darás cuenta que fueron 11 años después cuando México logra su independencia. Obviamente, tantos años no fue nada fácil obtener esta independencia, por lo tanto, nosotros debemos de conservarla. Bien, chicos, pues muchas gracias. En esta ocasión, estás invitado a la lectura del texto y a su análisis con mayor detenimiento, si así lo deseas, y continuamos revisando los siguientes videos. Muchas gracias.